A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de neurología y algo más. Hoy día vamos a presentar un bloque de 2 capítulos, uno a continuación del otro, donde hablaremos de un tema súper interesante que es el CPAP. Esta máquina es una máquina que ha revolucionado el tratamiento de la enfermedad, especialmente la apnea obstructiva, que como ustedes habrán visto en otros capítulos, es una enfermedad tremendamente discapacitante. Hoy día vamos a hablar de este elemento, el famoso CPAP, que proviene de la sigla en inglés presión continua de la vía aérea, pero una presión positiva. Así se puede traducir en castellano. Presión positiva sobre la vía aérea superior, de manera continua. Esto es sumamente importante porque habitualmente los CPAP, la gente piensa que solamente funcionan cuando la gente se ahoga, y eso no es así. Funcionan permanentemente y aumentan su presión cuando ocurre la apnea. Estos artículos, adminículos, elementos se descubrieron por ahí por el año 1970, 1980. Se le dio gran impulso y son dispositivos que contienen las siguientes partes. Este es un prototipo de un CPAP. Si ustedes ven, consta de un monitor, una prolongación para colocar el tubo, filtros. Es un instrumento básico, liviano, sumamente manipulable y llevable a cualquier parte. También consta de una mascarilla. Esta mascarilla se coloca nariz y boca en este caso. Hay mascarillas que son solamente nasales. Y tiene un tubo corrugado que une la mascarilla con el dispositivo. La mayoría de ellos también tiene un transformador que hace que la corriente, no importa de dónde venga, de cualquier parte del mundo, se adapte a la corriente de la máquina. Pues bien, entonces el CPAP básicamente es una máquina para respirar en la noche mientras la persona duerme. Hay 2 tipos principalmente. Está el automático y el manual. Esto a modo general. El automático, la gracia que tiene es que si uno lo programa, por ejemplo, con una presión de 4 a 10, esto se mide en centímetros de agua, el automático es capaz de dar 5 o 6 u 4,5 u 8, todo entre el rango de 4 a 10. En cambio, el manual, si lo programo de 4 a 10, en un determinado tiempo, que se denomina rampa, va a llegar de 4 a 10 y se va a mantener en 10 toda la noche. Otra diferencia está en el costo. Este aparato es de mayor alto costo que el manual. ¿Por qué? Porque también el automático se puede transformar en manual. Es decir, lo podemos dejar con una presión fija. Esto hace que la función obviamente sea más compleja y con ello más compleja y eso involucra más costos, digámoslo así. Muy bien. Ahora, ¿qué mide esta maquinita? Mide la presión de apertura de la vía aérea. Es decir, si la vía aérea está estrechita y yo la quiero dejar de este tamaño para que el aire entre, tengo que aplicar una presión sobre ella. Y esa presión va a depender de lo que la máquina vaya midiendo que es necesario aportar al paciente. De tal manera que, por una parte, entonces, mide la presión óptima para abrir definitivamente la vía aérea, supongamos 10. Si sigue aumentando la presión, no va a aumentar más la vía aérea, por lo tanto, 10 sería lo ideal. Mide, por otro lado, la fuga que puede haber por la mascarilla. Recordemos que hay mascarillas que son nasales
y otras más grandes que involucran boca y nariz. Aquí están los ojos del paciente y aquí están los ojos del paciente y la boca afuera. Entonces hay mascarillas nasales y mascarillas nasobucales. También hay mascarillas faciales que involucran toda la cara, todo el rostro, pero eso es lo que menos se ocupa. De tal manera que es capaz de medir la fuga, es decir, el aire que sale entre medio de la silicona y la cara. Y no el aire que se mete hacia adentro, hacia la vía aérea. Ese aire también es medido, pero naturalmente que nos interesa saber también si hay fuga por la mascarilla, porque eso significaría una mala adaptación. Entonces, esta máquina es capaz de medir eso, lo cual es muy útil. También mide el tiempo de uso del CPAP. Esto es muy valioso, especialmente para los controles que uno tiene después con los pacientes y puede ver, ¿no es cierto?, si a veces lo usan 6 horas, otras veces lo usan 3 horas, otras veces lo usan 8 horas, otras veces lo usan 1 hora, y uno se da cuenta a sí mismo de la adaptación que ellos tienen en el transcurso de, por ejemplo, un mes. Es fundamental eso para el control del CPAP. Asimismo también para los exámenes de titulación, que hablaremos más adelante. Finalmente, el CPAP es capaz también de medir, a pesar de que su función es antiapnea, es capaz de medir el número de apneas que ocurre además de su función antiapnea. Por ejemplo, si con una presión de 10 hace 20 apneas por hora, con una presión de 15 hace 5 apneas por hora, entonces probablemente la presión más recomendable para el uso de este paciente sería la de 15, por poner un ejemplo. Entonces es capaz de cuantificar las apneas y con ello uno decide mejor cuál es el nivel de presión que esta enfermedad necesita. ¿Qué usos tiene? Uno de los usos principales es obviamente del tratamiento de esta enfermedad. La gran mayoría de los pacientes con apnea del sueño se tratan efectivamente a nivel mundial todavía con el uso de un CPAP. Este sigue siendo, por decir así, el gold estándar, salvo en casos especiales donde se puede ocupar la cirugía o prótesis de adelantamiento mandibular u otro tipo de elementos, pero en general, en los casos especialmente más graves, el tratamiento ideal es el uso del CPAP, el buen uso del CPAP. Entonces, el CPAP, usos, el tratamiento de la apnea obstructiva. El otro uso, menos conocido, es un examen que se usa antes de iniciar el tratamiento que se llama titulación con CPAP. Titulación con auto-CPAP, porque en realidad se ocupa un CPAP automático. En este caso, el paciente duerme 2, 3, hasta 6 días, en algunos casos, puede dormir con el equipo y en ese periodo se sacan varias conclusiones. Una, ¿cuál es la presión ideal del paciente de apertura de la vía aérea? 2, ¿cuál es la tolerancia que tiene el paciente frente a este dispositivo que por primera vez ocupa? No es fácil. Y 3, que es la que más me gusta a mí, es ver el beneficio que estos pacientes presentan en el día. En otras palabras, ¿qué cambio notaron en el día? ¿Cuál fue su nivel de variación respecto a cómo duermen normalmente? No voy a hablar respecto de eso porque eso sería dar un adelanto de mi segundo
capítulo. Pero lo importante es que esto sirve para ver la percepción del paciente frente a este examen. Hay pacientes que son los que yo llamo no Z y los otros son los pacientes que son los famosos Z. En los no Z, muchas veces son esos pacientes que no tienen sueño durante el día, que andan con la apnea del sueño a tope, sin embargo se sienten bien, se levantan con ganas, hacen toda su vida normal y por alguna razón descubrieron que tenían apnea del sueño. Esos son los no Z. Y están por otro lado los pacientes Z, que se andan quedando dormidos con facilidad, que andan desmemoriados, que andan con poca fuerza, que andan desanimados, que andan depresivos, son los Z. Y a veces ocurre que los pacientes no Z, al colocarle el CPAP por 3, 4, 5, 6 días, no ocurre el cambio que uno espera. No ocurre el cambio que uno esperaría porque el paciente normalmente no siente la diferencia. Sin embargo, se reducen notoriamente las apneas. Es diferente al paciente que es Z, el cual tú le pones el CPAP y realmente hay un cambio notorio. Otro aspecto del CPAP que los pacientes me preguntan es, doctor, ¿qué cosas puedo yo cambiar, manipular en mi CPAP para estar mejor? Uno de los elementos que se pueden cambiar cuando ya tienes el CPAP es, por ejemplo, el nivel de humedad que va a ocupar el aire que pasa. Estas máquinas contienen además, algunas de ellas, la mayoría, un depósito con agua. Esa agua es calentada con una placa metálica que hace que esto se evapore y se transmita a la mascarilla del paciente en forma de vapor de agua. Entonces, esta temperatura se puede variar. Por lo tanto, puede tener más húmedo o menos húmedo el aire que pasa. Lo otro que se puede variar es, por ejemplo, la rampa. Es decir, el tiempo que se demora en llegar de la presión indicada a la presión recomendada. Por ejemplo, si parte en 4 y llega a 10, este tiempo se llama rampa. Ese tiempo se puede acortar o sencillamente suspender. En algunos pacientes incluso prefieren suspenderlo. Ese es el otro elemento que pueden manipular los pacientes. Pero lo que es presión del aire, eso es difícil que lo puedan manipular porque está hecho para que el paciente no pueda meterse dentro de los parámetros que el médico originalmente indicó. Finalmente, algunos CPAP tienen la función de, si esta es la casa del paciente y esta es la empresa donde lo compró, en fin, mandan una señal a una nube obviamente virtual. El CPAP que está ahí manda una señal a una nube. La empresa donde lo compró el paciente toma esa información y se la reenvía al paciente por mail. El paciente la imprime o la lleva donde su doctor, quien examina el resultado. En otras palabras, algunos equipos tienen esa señal, otros no. Es muy cómodo esto para poder lograr un buen control médico al mes, a los 3 meses, al año, en fin, lo que el médico necesite. Muy bien, y con esto hemos dado por término a la primera parte de lo que es el CPAP. Recuerden que este programa está auspiciado por RespiLife, una empresa chilena que tiene numerosos socios en el extranjero, grandes empresas, grandes capitales y todos con un objetivo común, que es ayudar a la salud de los chilenos a través de su tecnología respiratoria y cardiológica en el diagnóstico y pesquisa de enfermedades. Muy bien, nos veremos entonces en el siguiente capítulo de CPAP 2. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.